versículo 10, y que sabemos que ambos, el pobre y el rico, van a pasar por este mundo, como dice el versículo 10, como la flor de la hierba. Pero una de las cosas más importantes, digamos, es que en el capítulo 2 nos recuerda Santiago, ahí si usted va conmigo, dice la palabra en el versículo 5, hermanos míos, amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Entonces, sin duda, hay una meta final en aquellos que pasan pruebas. Si tú eres una persona que no has tenido el privilegio de ser rico materialmente, no te sientas mal, porque nada de las cosas materiales que hay creyentes que son bendecidos, ¿no? Ustedes han visto que ha habido gente bendecida materialmente. Algunos eran como Job, otros eran como Abraham. ¿Le ayudó lo material a salir de las pruebas o no? No le ayudó. ¿Quién le pudo ayudar? El Señor. Y crecieron en la fe, como Abraham, que fue considerado el amigo del Señor. Pero también ha habido personas humildes y pobres materialmente que han ayudado y han podido ser de ánimo a aquellos que en este caso han sido ricos, como menciona la Biblia acá en el apóstol Santiago. Dios ha puesto al pobre de este mundo para que sean ricos en fe. Y eso involucra, hermano, la consolación, el ánimo. Y le invito a que miremos 1 Corintios como un recordatorio. 1 Corintios. Perdón, hermano. 2 Corintios, capítulo 1. Versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor, Padre de misericordia y Dios de consolación, el cual nos consuela en todas las tribulaciones, para que podamos nosotros también consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Entonces, como acabamos de decir, pobres y ricos, hablando de hermanos en la fe, no de inconversos, sino de hijos de Dios, van a pasar por pruebas, pero hay una finalidad, ¿no? Ser rico en fe. Vas a poder consolar a otros, vas a poder tener la misericordia con la cual Dios se ha manifestado en tu vida personal. Y felizmente, hermano, volvemos a Santiago. En el versículo 12 dice, bienaventurado, que dice el varón. Y usted sabe que si nosotros acá muchos somos varones, nos sentiríamos orgullosos, ¿no? ¿Por qué? Porque si le leemos literalmente como está la palabra ahí, acuérdese cómo, en qué idioma fue escrito la Biblia originalmente, el Nuevo Testamento. ¿Fue escrito qué? En griego. Pero si nosotros leemos la palabra bienaventurado el varón que soporta la tentación, usted dirá, bueno, ¿a qué se está refiriendo? ¿Solamente al sexo masculino? No, hermanos. Nosotros somos los receptores, hermanos, con la cual al final dice que nos va a dar la corona de la vida. Pero ¿sabes qué, hermano? Acá, esta palabra varón acá, ¿quiénes son los que Dios usó para escribir la Biblia? Los escribas. Esos escribas eran personas que iban pasando las escrituras a través de generaciones. Claro que Dios usó a los apóstoles, discípulos a escribir llenos de su Santo Espíritu. Pero esta palabra varón, cuando usted va al original, significa aner. ¿Y qué significa aner? Significa humano. Y la palabra humano viene de antropos, que incluye al hombre y a la mujer. Entonces, si usted en esta noche ha tomado nota sobre esta palabra, porque no quiero pasar por alto lo que dice ahí, bienaventurado el varón. Está refiriéndose al hombre y a la mujer, porque mire los contextos. Está hablando de personas ricas, habla de hermanos pobres, pero sin embargo, aquellos que van a soportar las tentaciones, hablando de pruebas también en medio de las tentaciones. Vemos acá que son bienaventurados los que cumplen la condición, como dice el escritor acá, usa la palabra bienaventurado. ¿Qué significa? Doble bendecido, bien feliz. Si vos estás pasando pruebas, sentite bienaventurado, contento, gozoso en el Señor.
Dice acá las Escrituras que son bienaventurados, ¿por qué? Porque tienen el gozo que viene del Señor. Y Salmo 32:1, por favor. Aquí vemos la bendición es el resultado de una relación, hermano, justa que tú tienes con Dios. Salmos 32, versículo 1. Nomás es un recordatorio de esto y ahora vamos a continuar avanzando para continuar en los versículos de más abajo. Bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces, notamos ahí claramente acerca de bienaventurado, doble feliz, doble dichoso, hermanos, y exactamente son aquellos que soportan las pruebas, los resultados. Y mire conmigo, por favor, a Salmos 1:1, un salmo muy conocido por muchos de ustedes, y dice acá, bienaventurado el varón que anduvo en consejos de malos. No dice así, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado, doble dichoso, doble felicidad, ¿no? Porque es el resultado, como dijimos, de una relación justa con tu Dios, con nuestro Dios. Y esas son las bienaventuranzas que después Jesús describe de una vida plena que tienen los cristianos que están bajo la bendición de Dios. Dios está obrando en todas las pruebas que todos nosotros pasemos, que yo pase personalmente. Dios está obrando, supervisando todo el proceso. Aunque tú pienses o yo piense, bueno, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué me viene esto? Pero sin embargo, en ese proceso es para que se encuentre su aprobación. Por eso dice, bienaventurado, ¿no? Es un veredicto, hermanos. Y también dice, el que soporta la prueba. O sea, esta palabra prueba, hablando es la palabra que dice ahí tentación. ¿Por qué? Porque en medio de las tentaciones, hermanos, primero comienza la prueba. Y cuando hay pruebas, hay tentaciones. Y por eso ahí aclara y está manifestando. Mire lo que dice el capítulo 5:11 de Santiago, ahí enseguida. Bienaventurados los que sufren. Que aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Entonces, en conclusión, esta bendición, hermanos, que los hijos de Dios van a tener es en relación a la perseverancia, ¿no? En medio de las pruebas. No que solamente uno quiere librarse de las pruebas. No hay ningún versículo que apoye que vas a ser librado de pruebas. Vamos a pasar pruebas. Pero la motivación es agradar a quién, concede a quién. ¿Quién te va a conceder la corona? Es el Señor. Entonces, tenés que vivir deleitándote en Él, porque Él sabe que todos nosotros estamos pasando pruebas. ¿Y a quién le va a dar la prueba? ¿Se acuerdan? Dice ahí en el versículo, a los que aman. ¿Sí? A los que aman. Deuteronomio 6:5 es un pasaje que en el Antiguo Testamento todo judío lo había escuchado. Y es un versículo que tal vez en algunas ocasiones nosotros también lo hemos citado acá en la iglesia. Dice la palabra de Dios en el versículo 5. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Entonces, miramos claramente que aún en el Antiguo Testamento los receptores, ¿quiénes son los receptores? Somos nosotros. Somos aquellos que habían oído en el pasado que deberían amar al Señor con todo el corazón, alma y mente, hermanos. Pero también, hermano, al que Jesús pondrá su sello divino. Y acá en Mateo 22:37, el Señor le dijo a un hombre que estaba cuestionando esto, y él tuvo que responderle, ¿no? Versículo 36, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Y qué respondió el Señor? El Señor lo llevó. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, este título, hermano, que acabamos de ver en Santiago, ¿a quién le va a dar la corona de vida al Señor?
son aquellos que le aman. Por eso, hermano, es una persona dentro del pacto, no cualquier pacto, sino de alguien que tiene una relación con Dios, no una religión. Una religión solamente nos hace cumplir como hoy venimos. Usted sabe cuántas iglesias han sido abiertas como hoy, como estamos en esta noche, en la mañana y en la tarde. Eso no estamos hablando de eso. No, estamos hablando de una relación personal con Dios, que Dios te habla por su palabra. Cristo es tu Salvador y Señor de tu vida. Entonces, acá vemos claramente que tiene una relación con Dios. Por eso Salmo 5:11, si vamos de vuelta al Antiguo Testamento, Salmo 5:11. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, y en ti se regocijen los que aman tu nombre. Entonces, vemos acá que estas personas cuentan con la misericordia de Dios, han experimentado el amor de Dios, han experimentado la redención. Y ahora, hermano, es alguien que es diferente a ser un enemigo de Dios. No, su relación ha sido reconciliada por la cruz del Calvario. Estas personas aman los mandamientos de Dios. Salmo 119. Salmo 119, versículo 47. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Versículo 48. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es en ella mi meditación. 159. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. Y esto es, hermano, aplicable a cualquier cristiano en nuestros días. Por eso, ¿quiénes son los bienaventurados que menciona acá? Los que aman al Señor. Ellos van a tener la corona que dice de la vida. Más valor, hermano, que evitar la prueba. ¿Querés evitar la prueba? Todos vamos a pasar por las pruebas. Pero, ¿querés llegar a ser maduro? Agradale a Dios en las pruebas. Si en algún momento has estado en una religión en el pasado que no te ha enseñado una doctrina sana, muchos enseñan en nuestros días que tú no vas a pasar pruebas, que no vas a sufrir, que al unirte a una iglesia todo te va a ir bien y todo te va a salir bien. Bueno, con el Señor te va a dar la fuerza, Él va a ser tu consuelo, Él va a ser tu ánimo, pero tenés que amarle a Dios con todo tu corazón, alma y mente. Y no lo podés hacer en tu fuerza. Para eso tenés que rendirte al Señor y darle tu vida a Cristo. Pero los hijos de Dios que pasamos por las pruebas, llegamos a ser maduros y completos en Cristo. No solo es una meta buena en sí mismo, pero también, hermano, un día vas a ver el proceso que Dios va a ir haciendo en tu vida personal. Entonces volvamos de vuelta a Santiago, mirando cómo el escritor nos hace ver de aquellos que van a recibir la corona y cómo también, como la semana pasada miramos las tentaciones que pasan los creyentes. Santiago capítulo 1 y dice versículo 16, ahí terminamos, amados hermanos míos, que dice, no erréis. Somos, digamos, propensos, después de haber sido enseñados, de errar, pero el Señor nos va dirigiendo, como miramos, las 4 etapas de cómo la tentación tiene un proceso, ¿no? Y cómo el Señor quiere cuidarte en cada una de esas. Ahora, si tú te dejas llevar por la tentación, ¿cuál es el objetivo del enemigo si tú estás en la tentación? ¿Sí? Si tú estás prestando atención acá, ¿cuál es el objetivo? Bueno, hermano, viendo cómo el escritor nos va diciendo, es que tú dejes de confiar en la bondad de Dios.
Y en esta noche voy a hablar sobre la bondad de Dios. Porque ahora entramos a otro punto donde el versículo 16 le dice: con todo el aprecio a los hermanos de todo el proceso de la tentación. Ya saben, mira, la tentación es algo que primeramente, como veíamos en el versículo 14, la concupiscencia, uno después atraído, es llevado y después da a luz el pecado. Y como finalidad, la muerte. Pero ya sabiendo todo esto, queridos hermanos, vemos ahora la solución que el Señor nos da. Amados hermanos, que dice no el Rey, toda buena dádiva y don perfecto desciende, que dice, de lo alto. ¿Y qué es lo alto, hermano? Es la bondad de Dios. Es la bondad de Dios. Una de las cosas que el enemigo va a hacer en tu vida y en mi vida, y lo ha hecho por años, si no fuera la palabra de Dios no hubiéramos podido estar hablando sobre esto, es convencernos de que nuestro Padre Celestial está en contra de nosotros. ¿Te ha pasado eso, sí o no? Creo que muchos han sido tentados y han negado la bondad de Dios. Ahora, si tú has hecho ese camino, confiésalo y acércate a Dios, porque no es así. Dios es bueno. Él, hermano, nos ama y nos cuida. Pero ¿qué quiere hacer el enemigo? Convencernos que nuestro Padre está en contra de nosotros, que no nos ama y que Él no tiene cuidado de nosotros. Pero cuando Satanás se acercó a Eva, ¿se acuerda cuando miramos la semana pasada el proceso? ¿Qué insinuó de que Dios no la amaba? ¿Por qué? Porque ella escuchó de Satanás que no le permitía comer del fruto que dice prohibido. Ahora, tenía todo el huerto Adán y Eva para poder disfrutar, ¿no? Pero ¿qué le hizo pensar a Satanás? Mira, cómo ese Dios que te ama, mira, te prohíbe eso. Y bueno, nosotros hoy en día también nos puede estar presentando Satanás algo muy similar en nuestros días, ¿no? Que son debilidades que tú tienes y que en este caso, como Satanás sabe que tiene esas debilidades, te está haciendo pensar, digamos, que Dios no es bondadoso, que Él no te ama, que Él no tiene cuidado de ti. Y por eso, hermanos, cuando vemos que Satanás entró en esto, también vemos, ahí lo podemos ver en el libro de Génesis capítulo 3, usted lo puede buscar si quiere, no solamente tentó a Eva, pero también tentó al Señor, ahí en Mateo capítulo 4. ¿Y qué le dijo al Señor? Si tu Padre te ama, ¿verdad? Porque estamos hablando de algo que ustedes hoy estudiaron y leyeron, los que estuvieron en la escuela bíblica. ¿Qué sucedió después de que el Señor pasó 40 días? ¿Qué tuvo? Hambre. ¿Sí o no? Bueno, entonces, ¿qué vino Satanás? Si tu Padre te ama, ¿por qué tienes hambre? ¿Ah? ¿Por qué tú tienes hambre si realmente tu Padre te ama? Mira si tu Padre te ama, mira hasta dónde te tiene en el desierto abandonado. Satanás no le tiene temor a personas como tú, como yo. Él confrontó al mismo Señor, el Hijo de Dios, omnipotente, omnisciente. Y hermano, la bondad de Dios, hermano, tú no puedes dejarte llevar para caer en la tentación. Por eso, volvamos de vuelta al versículo 17, dice, toda buena dádiva. Y esta palabra dádiva significa un regalo, hermano. Y todo don perfecto desciende de lo alto. Hermano, Dios es bueno. No necesitamos otra persona. Dios es el que es todo para cada uno de los hijos de Dios. Pero ¿qué es lo que quiere hacer Satanás? Satanás está poniendo que tú necesitas algo más. Y hermano, ¿para qué? Para que nosotros tratemos de nuestras propias deseos que tenemos humanos y las tentaciones que Él manda y más al deseo es de solventar aquellas necesidades que nosotros queremos satisfacer sin Dios. Por eso el escritor dice, no erréis, amados hermanos. Entonces, es mejor padecer hambre dentro de la voluntad de Dios que estar saciado fuera de la voluntad de Dios. ¿Es correcto eso? Vuelvo a repetir.
Es mejor padecer hambre dentro de la voluntad de Dios que estar saciado fuera de la voluntad de Dios. ¿Vale la pena hacer la voluntad de Dios, sí o no? Ahora, nosotros, digamos, mirando lo que el Señor quiere para nosotros, ¿qué dice ahí? En el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Estamos en el versículo 17. Estamos mirando una vez, hermano, que tú y yo empezamos a dudar, porque vamos a pasar por la duda. Vamos a empezar a dudar de la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque seremos atraídos por los ofrecimientos que Satanás pone en nuestra vida, como le puso a estos hermanos que estaban pasando en la dispersión. Necesidades grandes. Empezaron a dudar de la provisión de Dios, de la bondad de Dios, del cuidado del Señor. Y eso nos pasa también en nuestros días. Entonces, hermano, también empiezan los deseos normales internos. Sabemos que una cosa son las tentaciones que Satanás pone por fuera, pero también aumenta ¿qué? Las tentaciones internas que no se ven. Y por eso, hermano, Moisés, usted se recuerda que Moisés fue el que condujo a la nación de Israel por más de 40 años. Hermano, ¿qué pasó cuando el pueblo de Israel empezó a caminar en el desierto y al principio al salir miraron la grandeza de Dios? Le invito a que busquemos Deuteronomio, capítulo 6, y vamos a ir a los versículos 10. ¿Qué pasó cuando ellos en un momento dado empezaron a olvidarse de la bondad de Dios? Pero ¿sabe cuándo empezaron, hermano? Cuando empezaron a disfrutar de las bendiciones de la tierra prometida. Ahora ya ellos ya estaban entrando a donde por años habían esperado llegar, y era la tierra prometida. Puede ser que la nación de Israel había estado en esclavitud, el Señor los sacó a través de un libertador, aunque sabemos que Él es el libertador, ¿no? Pero sin embargo los cuidó 40 años. Dice la palabra de Dios después de eso, versículo 10, hace un momentito estuvimos en el versículo 5 acerca de amar a Dios con todo el corazón y mente. Pero en el versículo 10 dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres. ¿Y a quién había dado estas promesas al principio? Y empieza a nombrar los nombres: Abraham, Isaac y Jacob, que te darían en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Nota que todo lo que ellos iban a recibir, digamos, aquellos que habían estado más de 40 años y ahora entrando a la tierra prometida, iban a entrar a esas ciudades que no habían ellos construido. Continuemos hasta el versículo 15. Y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste. Usted sabe que en aquellos tiempos no había, como tenemos hoy en día, la tubería del agua. Había cisternas para tomar ellos la bebida, el agua, y también dar a los animales, y riegos. Y todo esto ya ellos iban a encontrar en esa tierra prometida. Y dice la palabra de Dios, viñas y olivares que no plantaste. Qué maravilloso toda esa provisión, ¿no? Y luego que coma y te sacies. Usted, si se pone a pensar, ¿te gustaría llegar a una condición como esa? Bueno, cualquiera dice, ay, quisiera llegar a ese paraíso tan precioso, porque no tengo que hacer nada, ya está todo servido. Y bueno, pero hay algo que el Señor le advirtió a ellos ya una vez que estuvieran ya con todo eso. Versículo 12, cuídate de no olvidarte de quién, de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por tu nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Entonces vemos acá que Moisés
previno a esta nación. ¿Qué nación? Israel. 40 años, ahora ya están en la tierra prometida, pero ¿qué le dijo? Para que no se olvidaran de la bondad de Dios. ¿Quién es el Señor? Y cuando empezaron a disfrutar de esas bendiciones de la tierra prometida, el Señor les dio las advertencias de recordarse que no se olviden del Señor. Mi pregunta es, ¿hoy día necesitamos la misma advertencia, sí o no? ¿Hoy necesitamos la misma advertencia? Claro que sí, porque las mismas situaciones que enfrentaron esas personas las enfrentamos en nuestros días. Los hermanos de la dispersión también, hermano, tuvieron que, hermano, enfrentar. ¿Por qué cree que se escribió la carta a Santiago? Hermano, Santiago presenta 4 aspectos de la bondad de Dios. En primer lugar, vamos a ver que Dios solo da buenas dádivas. Si usted está tomando nota, Dios solo da buenas dádivas. Volvamos de vuelta a Santiago. A pesar de una nación como Israel que en muchas ocasiones menospreció al Señor, ¿qué tenía que haberle dado Dios? Un juicio. Pero sin embargo, su bondad era grande hacia ellos. Continuemos acá en el versículo 17, donde nos quedamos ahí. Todo lo bueno, hermano, de este mundo proviene de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos quién ha creado el mundo. El Señor. Él hizo toda esta creación. Todo lo que no es de Dios, hermano, no es bueno. Hay cosas que el ser humano ha modificado, ha fabricado, pero eso ya no viene de Dios. Es una creación hecha por el hombre. Pero lo que Dios hizo es bueno. Entonces, si es de Dios, hermano, lo que Él ha creado es bueno, aunque no podamos apreciarlo, hermano, inmediatamente. Y cuando hablamos de apreciar inmediatamente, es porque ¿cuántos años le tomó poder disfrutar todas esas cosas que esa nación había estado por más de 40 años para llegar a la tierra prometida? ¿Cuántos? Muchos años. Hermanos, el apóstol Pablo, si usted va a 2 Corintios capítulo 12, estamos mirando en primer lugar que Dios da buenas dádivas. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 1 al 10, vamos a ver, hermano, ahí el aguijón que el apóstol Pablo padecía en su cuerpo. ¿Y de dónde provenía ese aguijón? Vamos a verlo en esta noche, ¿sí? Para que nosotros, hermanos, sepamos que la bondad de Dios es grande. Por favor, vamos conmigo a 2 Corintios, capítulo 12. La palabra de Dios nos dice así en el versículo 1, y aquí, hermanos, está él compartiendo parte de su testimonio, como él, acuérdense que toda su vida había sido un fariseo, pero gracias a Dios que ahora él conoció al Señor, ahora él es un hijo de Dios y ahora él, nada menos, Jesucristo fue revelado en su vida y empieza a dar su testimonio. Ciertamente, no me conviene gloriarme. Si usted lee los contextos anteriores en el capítulo 11, usted sabe que había habido hombres que se habían vivido gloriando. Yo hago esto, yo hago lo otro, y el apóstol Pablo nunca llegaba con esa prepotencia. Él mismo dijo, yo he trabajado más que los demás, pero no yo, dice la gracia de Dios. Pero ahora llega un momento donde él dice acerca de su testimonio, de lo que pasó, dice, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor, y empieza, conozco un hombre, y está hablando de quién, de su persona en Cristo, que hace 14 años, y usted sabe que entre paréntesis está explicando lo que él está diciendo, porque si no tuviera ese paréntesis, hermano, tendríamos que pasar al versículo 3, y conozco a tal hombre, ¿no? Pero esas aclaraciones para hacer de que está hablando de la persona de él, dice, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, pero Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y no es el tema en esta noche hablar sobre esto, sino nos va a mostrar el testimonio que él está mostrando, ¿no? Y si quiere saber un poquito más, en otra ocasión podemos hablar un poquito más personal de todas las cosas que pasaron por detalle, pero vamos a ir rápidamente a ver que Dios da solamente buenas dádivas. Versículo 3 dice, yo conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, pero Dios lo sabe,
que fue arrebatado ¿a dónde? Al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. Versículo 5. De tal hombre me gloriaré, pero de mí en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Entonces, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato. Y él está hablando porque como ser humano es normal decir, bueno, yo hice esto, yo hice lo otro. Y él dice, no sería insensato, pero diría, dice, la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Entonces, si vas a sacar una conclusión de mí, mejor no te quiero demostrar algo que en la cual no te va a ayudar. Eso es lo que quiere decir el versículo 7, para que la grandeza de la revelación, y ahora dice, no me exalte desmedidamente, y ahora nota, después de la coma, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a los cuales 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Ya después de orar algunas veces, él sabe la respuesta de Dios. Versículo 9. Y me lo ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidad, en persecución, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, el aguijón que usted está mirando acá en la vida del apóstol Pablo, porque esto es lo que está expresando, ¿no? Él padecía ¿en dónde? En su cuerpo. Pero provenía ¿de dónde? Cuando uno lee este pasaje, hermano, uno diría, bueno, Satanás está golpeándolo a él, pero ¿de dónde provenía todo esto? Provenía de Dios. Aunque parecía una dádiva extraña, más tarde fue, como vemos, de gran bendición. ¿De dónde provenía lo que estaba viniendo a la vida de Job? Que fue muy difícil. Provenía de Dios. Justamente en estos días, estudiando un poquito de eso y meditando con alguien más, miramos algo bien interesante, ¿no? Cómo este hombre recibió esa calamidad fuerte, porque Dios la permitió, porque Dios manda lo mejor, y uno dirá, bueno, pero ¿cómo va a mandar lo mejor? Mira cómo fueron los resultados. Pues en ese momento no se miraba algo bueno. Para algunos que no saben de la vida de Job, te animo a que leas el libro de Job y vas a quedar impresionado, pero gracias a Dios, porque ahí vemos al Señor obrando en cada parte. Su esposa, después de perder esos 10 hijos, se acercó, ¿no?, a su propio esposo, y llorando, con dolor, con decepción, ella expresó palabras que uno diría, bueno, esa persona está mal, pero tiene que estar en esos lugares que estas personas vivían esa situación. 10 hijos, ¿no?, en un ataúd ahí, frente a una situación que no eran niños. Ya había disfrutado esta mujer y este hombre Job hijos grandes ya. Ya había penetrado el aprecio, el cariño, la relación, pero Dios permitió eso, ¿sí? ¿Es bueno o es malo Dios por eso? Dios permitió eso, pero la mujer fue y se acercó y le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Así le dijo la mujer. Y él no la trató y no le dijo, sos una mujer impía, no servís para nada. Él le dijo, como una mujer fatua has hablado. La palabra como una mujer no es que es fatua. Él está diciendo, mira, como esas mujeres que no conocen a Dios, has respondido. Pero él no la menospreció, porque con esa misma mujer al final de los días Dios les dio más hijos y fueron mejores que los primeros. ¿Quién pensás que restauró a la mujer de Job? Imagínate los amigos que vinieron. Fueron de tropiezo a la vida de Job.
Por eso es que es importante que seamos ricos en fe, hermanos. Las pruebas nos ayudan a madurar. Una cosa es hablar de Dios superficialmente, pero cuando pasa la prueba y Dios te saca, te consuela, conoces la misericordia de Dios, conoces el poder de Dios, hermano, puede ser un ánimo a otros creyentes. Tal vez no es necesariamente con dinero o cuestiones materiales, porque nada de eso nos puede ayudar. Y vemos acá que esto que nosotros miramos algo muy difícil para la vida de este hombre Pablo, ¿no? Dios permitió y Dios mandó esta cosa que provino, aunque parecía una dádiva que extraña, más tarde fue de gran bendición. Y si tú notas algo, que Él ya no pidió 4 veces, Él no pidió 5 veces, Señor, ya no quiero ese aguijón. Hay personas que han preguntado el aguijón, ¿qué puede ser? Sabemos que vemos en la vida de Saulo, de Tarso, que antes de convertirse, él estaba bien, pero en ese encuentro con el Señor su vista ya no fue igual. Y si usted ve la carta del libro de Gálatas, vemos con cuán grandes letras se escribe. El libro de Gálatas dice que su apariencia era ¿qué? Muy delgada. No era un hombre que a veces nos imaginamos como físico-culturista, con una buena imagen. A veces era menospreciable, pero el poder de Dios estaba en su vida. Creo que nosotros hoy, los predicadores, los misioneros, los evangelistas, queremos insultar ante la presencia de ese hombre, porque dice, no yo, la gracia de Dios. No llegamos ni a los talones las pruebas que ellos vivieron, porque eran aguijones muy difíciles. A veces decimos, Señor, queremos que tú nos uses, pero tal vez ya no hubo una 4ª vez para decirte, Señor, te pido que lo quites. Basta, mi gracia se perfecciona en la debilidad. No le estaba diciendo, ya líbrame de esto, no lo soporto más. Ya lo estaba aceptando en su vida él. Y tú ves todas las cartas como él decía, yo soy menor que todos los apóstoles. Siempre se consideraba que inferior a todos. Nunca ponía público sus nombres. Siempre estaba tratando de ser menos que todo lo demás. Era siervo de siervos. Porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Y a veces pareciera que eso que es muy difícil para la vida del apóstol, sin embargo, fue de gran bendición. Entonces estamos mirando en primer lugar, Dios solo da buenas dádivas. Por eso estamos mirando el versículo 17. En segundo lugar, hermanos, volviendo a Santiago 1:17, es buena la manera en que Dios da, hermanos. Usted sabe que es posible dar de un modo que no exprese amor. Por ejemplo, el valor del regalo pueda disminuirse que el modo en que se da. Pero cuando Dios da, querido hermano, a ti o a mí o a quien sea, lo hace en gracia y amor. Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, a su Hijo único. Pero cuando Dios da, como dijimos, Él lo da con gracia y amor. Y lo que Él da y el modo en que lo da, ambos son buenos. También, hermanos, cuando dice acá, todo don perfecto desciende del Padre de las luces, ahí dice la palabra, ¿desciende de dónde? De lo alto. No desciende de cualquier lado, Dios da con constancia. Mire, el tiempo ahí que usted ve en ese versículo es presente del verbo. Dice, desciende de lo alto. Esto lleva, hermano, como una idea ahí. Es que sigue llegando. No es que una sola vez lo va a hacer. Hermano, desciende de lo alto, pues Dios no da ocasionalmente. Aun cuando no vemos sus dádivas, cuando pareciera ya Dios no me ayuda, Él no está conmigo, nos sigue dando, aunque a veces no lo reconocemos, porque estamos pasando por un valle de oscuridad, de pruebas. ¿Y cómo sabemos esto? Pues así Dios nos lo dice y creemos su palabra. Cuando pasé las pruebas más difíciles, volví a este versículo de Santiago 1:17. Todo lo bueno
viene de Dios. Acuérdate que dice donde no hay sombra de ¿qué? De variación. Usted sabe a lo que se está refiriendo una sombra de variación, algo que cambia. Pero Dios es inmutable. Dios no cambia. Él es el Padre de las luces. No existe ninguna sombra. No existe ninguna tiniebla. Es imposible que cambie. Así que por favor confía en el Señor. Depende de Él en cualquier circunstancia y cualquier prueba. Acuérdate que cuando hablamos que no hay sombra de variación, Dios es santo. Ese es puro. Cuando nosotros pensamos en Dios, pensamos, bueno, ¿por qué pasan estas cosas? Y empezamos a pensar mal. Pero Él es santo. Por tanto, hermano, no puede disminuir ni tampoco aumentar su santidad. Cuando hablamos de la luz, volviendo al versículo 17, la luz del sol cambia, hermanos, a medida que la tierra se mueve. Si usted se da cuenta a la mañana, ¿no? Empieza a salir fuerte el sol, el mediodía está más fuerte, pero ya llega por la tarde y empieza a disminuir, ¿no? Pero Dios no es así. El sol siempre, hermano, permanece brillando, aunque la tierra se va ahí, hermano, moviendo, el sol permanece dando luz. No tal vez para esa área, pero en otra parte del mundo. Hay sombras que, hermanos, se interponen entre Dios y nosotros, pero no significa que Él las pone, hermanos. ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta que cuando hay un día de sol está nublado? Y uno dice, el sol, digamos, está escondido. No, Él está del otro lado, pero las sombras son las que protegen. Y nos ha pasado que cuando subimos un avión y después pasa las nubes, arriba de las nubes, ahí está el sol. Y claro, la gente no puede percibir eso. ¿Por qué? Porque hay algo que se interpone. ¿Y qué son? Las nubes. ¿Eso qué quiere decir, hermano? Cuando no hay sombra de variación, Él nunca cambia. Vas a pasar por valles, vas a pasar por aquellos lugares que en este caso te va a producir nubes, pero Dios es luz. Él nunca lo debemos poner en duda de su amor. Yo sé que alguna vez se te ha escapado, ya Dios no me ama, Dios es malo, mira cómo estoy pasando esto. Murió alguien, murió mi padre me dejó, mi madre, y vienen esos pensamientos. Son pruebas, hermanos queridos, si sos un hijo de Dios. Pero la bondad de Dios, hermano, y su amor, aun cuando nos encontramos en dificultades o tentaciones, Él nunca cambia, hermanos. Si el rey David, ustedes si van a 2 de Samuel capítulo 12, ahí si quieren abrir sus Biblias, versículo 7, el rey David había tenido presente la bondad del Señor, ¿no? Él en muchos de los salmos habla acerca de ¿qué? De la bondad de Dios. Pero a veces, hermanos, puede haber algunos descuidos cuando hay tentaciones. Y nos puede pasar a cualquiera, hermanos. Y en este caso, hermanos, ¿sabe lo que pasó? No hubiera pasado, en este caso, con Betsabé. Ahí estamos, por favor, en 2 de Samuel, en el capítulo 12, y vamos a leer el versículo 7. La palabra de Dios nos dice así. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido, ¿qué dice? Mucho más. Qué bondad de Dios, ¿verdad, hermanos? Pero si notas algo, hermano, él cometió aquellos horrendos pecados. Estamos hablando del rey David. ¿Por qué? Porque, hermanos, al menos cuando Natán le empieza a hablar de esto, hermanos, le está mostrando todo lo que Dios había hecho, ¿no? Descuidó, como cualquiera, la bondad de Dios. Y hermanos,
cuando miramos eso, las tentaciones vienen y nota la repetición de las palabras. Aquí en estos versículos que hemos leído, el 7 y el 8. Versículo 8 dice, y di, y te di, que dice, la casa. ¿Y qué más, hermano? En el mismo versículo 8 dice, más te di la casa de Israel. Y usted nota la palabra que dice, te di. Nota la palabra, te di. Es una breve declaración. Dios había sido bueno con David, sí o no. ¿Y cuándo pasó esto? No pasó cuando él cayó con Betsabé. Fue antes. Te di, te di. Si nosotros empezamos a contemplar, hermano, todo lo que Dios ha hecho por ti, ¿qué pudiera decir, hermano, Dios en esta noche? Te di esto, te di aquello, te di lo otro, como le dio al rey David. ¿Y qué pasó, hermanos? Ahora, Dios había sido bueno con David, pero David lo olvidó. ¿Se acuerdan lo que enseñamos la semana pasada? ¿Qué usa el pescador para pescar? Una carnada. Mordió la carnada. Hermanos, ahí es donde comienza en primer lugar el juicio de Dios. Pero acuérdense, hermanos, que está la bondad de Dios. ¿Y qué es la bondad de Dios? Es el temor de Dios, es un aspecto saludable. Hermano, Dios nos ama grandemente, pero tenemos que balancear entre la provisión que Dios nos ha dado y no descuidarnos cuando vengan las pruebas y tentaciones, que Él todavía en las pruebas, Él está ahí. Podemos obedecerle, porque si no, hermano, ¿qué va a pasar si nosotros decimos, bueno, el Señor no me ha cuidado, ¿por qué me manda esta prueba? Y cedemos a la tentación. Sabemos que la tentación no es malo cuando nosotros cedemos y ahora sí se convierte en ¿qué? En pecado que da a luz la muerte. Y por eso ahora viene el castigo. ¿Por qué? Porque no le hemos obedecido. Porque Él ya nos ha demostrado, hermano, te ha demostrado a ti, me ha demostrado a mí su generosidad. Y por lo tanto, hermano, tenemos que amarle. Mire Génesis 39, aquí otra cosa más. ¿Qué pasó con José? Vamos a ver ejemplos acá breves. La bondad de Dios, hermano, a José fue algo maravilloso. Pero nota algo, la diferencia entre el rey David y José. Vamos a ir a Génesis 39. Y el versículo 7, por favor. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Versículo 8. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Y hablando ella a José cada día, y no escuchándola a él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio. Y no había nadie de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Hermano, ¿fue la bondad de Dios lo que ayudó a José? ¿Sí o no? ¿No es el mismo Dios que tuvo bondad en la vida del rey David? ¿Por qué algunos ceden y otros no? Aquí estamos encontrando la divina respuesta. Y quisiera que en esta noche no nos volvamos a aquellos que nomás decimos, qué bueno fue el mensaje. Hermano, Dios ayudó a José a no pecar cuando fue tentado por la esposa de su amo. Nota la expresión que usa José, he aquí que mi Señor
no se preocupa, ¿qué dice? Conmigo lo que hay en casa. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. O sea, José, él tenía la autoridad, el derecho de hacer y de hacer todo lo que ve en la casa. Pero había una sola cosa que no podía poner mano. ¿Y era quién? A la esposa de su amo. Si te acuerdas, hermano, al principio, amigo, hablamos de quién? De Eva, ¿te acuerdas? ¿Qué le dijo Dios? Todo puedes comer, pero menos de este árbol. ¿Y cómo viene la tentación? ¿Cómo Dios te puede tratar así? ¿Cómo te puede prohibir eso? Pero no te hace ver todo lo que Él te ha dado. José no llegó de la noche a la mañana ahí. Dios lo protegió, Dios lo cuidó. El rey David, él vino de ser un pastor de ovejas. Dios lo puso ahí y lo llevó por diferentes etapas hasta llegar al trono. Pero sin embargo, digamos, hay una cosa que diferencia en la vida del rey y en la vida de este hombre llamado José. Y en esta noche no te estoy diciendo que seas como José. Tampoco te digo que seas como el rey David, pero que sí busque el auxilio de Dios. Y que salgamos en esta noche mirando al cielo, ayúdame Dios. Si tú tratas de ser como un hombre como José, también José tuvo otras fallas. Pero Dios te puede ayudar en tus debilidades. Mirá lo que dice la palabra acá. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Hermano, a veces nosotros si nos ponemos a meditar claramente, la presencia de Dios no es aquí en la iglesia. A veces uno piensa, bueno, nos están dirigiendo en la alabanza, en los himnos, en la oración, en la ofrenda, abrimos la Biblia. Pero el Hijo de Dios, que sabe quién es Dios y que Él experimenta su presencia, no es solamente acá en esta reunión. Hermano, en un ratito más nos vamos a separar. ¿Y qué es de tu trabajo? ¿Y qué son de nuestros pensamientos? ¿Qué es ahí donde tú estás en tu hogar? Si te das cuenta, él dice, ¿cómo podría pecar contra Dios? Él no estaba en un templo. Él no estaba en una iglesia. Él no estaba en un lugar de reunión. Él tenía la presencia de Dios dentro de su vida. ¿La tenés en esta noche? José sabía que todas esas bendiciones que él había tenido en el pasado y aún en el presente fue la bondad de Dios. En la persona, por supuesto, que Dios le permitió que él tuviera que rendirle cuenta a su amo y lo que lo contuvo a la hora de la tentación. ¿Qué fue? ¿El ser judío? ¿El ser hijo de Jacob? No fue el Señor. Hermano, ¿no necesitas a Dios en tu vida todos los días? Experimentar la presencia de Dios. Por eso dice que toda buena dádiva, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene toda buena dádiva? Usted tiene Santiago 1:17. Miren, nomás no avanzó en eso. ¿De dónde viene? ¿Qué te ofrece Satanás? ¿Ah? Satanás nos ofrece, Dios no tiene cuidado de ti, no te ha dado nada, mira hasta dónde has llegado, mira la pobreza que vives, ¿dónde está tu Dios? Por eso, hermano, nunca regala nada, pues uno termina pagando muy caro por lo que Él ofrece. Pero hermano, Dios es diferente. Dice Proverbio 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece. Si tú, hermano, eres un hermano que estás bien materialmente, dale la gloria a Dios, pero en las pruebas no te van a ayudar las riquezas materiales. No se te olvide, ya hemos enseñado eso. La bendición de Jehová es la que enriquece. ¿Qué tipo de riqueza es? ¿Dinero? ¿Dónde está su bondad? ¿Dónde está el amor de Dios en nuestra vida? ¿Dónde está su misericordia? Por eso dice, y no añade, dice, tristeza
con ella. Vas a ser tentado a quejarte y decir, mira hasta dónde he perdido todo. Fueron tentados los de la dispersión. ¿Cómo estaban ellos? Desnudos, lejos de su familia. Habían sido perseguidos, despreciados porque eran cristianos. Hermanos, cuando eres cristiano y haces paso de fe, vas a pasar muchas pruebas y vas a ser tentado. Mira, cuando yo estaba en el mundo, me iba mucho mejor. Mira que ahora soy cristiano, mira cómo vivo. Por eso dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Cuántos se acuerdan de Acán, para finalizar? Fue un hombre, digamos, que vivió entre los judíos en el Antiguo Testamento. Pero él se olvidó, hermanos, de una advertencia que Dios le había dado a todos. Como en esta noche hemos oído advertencias que Dios le dijo a Israel, cuando llegues a la tierra prometida, ¿qué le dijo? No te olvides. ¿Hemos sido bendecidos nosotros? No nos olvidemos. Acán se olvidó de las advertencias y la bondad de Dios. ¿Y qué miró él? El lienzo. Tal vez algo que no es insignificante, pero para Dios es importante. Por eso la Biblia dice, el que tiene oído, oiga. No un oído humano, sino un corazón dócil y humilde. Porque todos ahí en Israel oyeron. Pero él dijo, bueno, tomo el lienzo. ¿Qué más tomó? El oro prohibido, sabemos que era algo anatema, maldito. Pero todo comenzó con algo. En medio de la prueba vino la codicia. Y lo tomó. Y por un momento en su vida, tal vez nadie lo sabía, él dijo, bueno, ya soy rico, pero la tragedia lo convirtió a esa riqueza en pobreza. En esta noche, cuando llegues a tu casa, lee Josué capítulo 7, para que lo vea un poco más detenido. Yo estoy hablando rápidamente para ver, digamos, que a veces, como este hombre es tentado a no ver la provisión de Dios. 40 años viendo cómo él todavía pasó ya al otro lado. Y vemos acá otra vez otro ejemplo, hermanos. ¿Qué vamos a hacer la próxima vez que seamos tentados, hermanos? Como fueron tentados los hermanos en el tiempo de Santiago. Como fueron tentados, como acabamos de ver en esta noche, Eva. Como fue tentado también Acán. Como fue tentado José, como fue tentado el rey David. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Bueno, meditemos en dónde. En primer lugar, en la bondad de Dios. Si sabemos que necesitamos algo, hermano, esperemos que Dios lo provea. Sé que es fácil buscar nuestra solución, ¿no? Porque también el enemigo quiere poner soluciones, Satanás. Pero nunca hay que jugar, hermano, con la carnada del diablo. Hay carnadas que van a ofrecerse, pero acuérdate que también uno de los propósitos, cuando tú pasas pruebas, cuando hay sufrimiento, hermanos, la tentación es que aprendemos, hermano, a ser pacientes. ¿Paciente de qué? A esperar en Dios. Él se va a manifestar. 2 veces David fue tentado a matar al rey Saúl. ¿Se acuerdan cuando era perseguido? ¿Sí lo mató o no? Gracias a Dios no lo mató. Pero también así, hermano, se apresuró la coronación. ¿Se acuerda que él no fue rey en el momento que fue ungido por el profeta Samuel? Sino que pasaron muchos años. Pero en esos muchos años pasó muchas pruebas. Y entre eso, ¿sabe qué? En que el rey Saúl lo iba a matar. ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera matado él al rey Saúl con sus propias manos? Cobrando venganza a tanto sufrimiento que él pasaba. ¿Hubiera podido llegar a ser coronado? Meditemos por un momento. Pero él resistió la tentación y esperaba la gloria.